Vamos a dar inicio a la actividad programada para hoy. Bienvenido, licenciado Armando Cáceres. Gracias por su participación. Buenos días. Sean bienvenidos a esta actividad. Tenemos al autor del libro, Armando Cáceres, quien hará una presentación y después iniciaremos con un breve conversatorio y respuestas de preguntas que pueda hacer el público. Y para iniciar esta actividad, pues cedo la palabra a la licenciada Ruth Noemí Cardona, que como ya les dije es la jefa de la editorial universitaria. Tiene la palabra, licenciada Ruth Noemí. Gracias. Buenos días a todas y todos. La editorial universitaria, a través de la Universidad de San Carlos de Guatemala y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, valoran la importancia y cosmovisión de la medicina indígena y tradicional con el fin de promover el estudio y el rescate de métodos y prácticas, sabiendo de la trascendencia de generación en generación que tiene la población guatemalteca y motivados por la necesidad de aprovechar adecuadamente la biodiversidad del país, deciden presentar el Vademecum Nacional de Plantas Medicinales del licenciado Armando Cáceres, el cual vamos a tener a continuación. Conocer la importancia de esta investigación tan trascendental que Guatemala necesita, la población de Guatemala necesita para conocer más sobre las plantas medicinales. Muchas gracias por su atención. Gracias, licenciada Ruth. Me permito leer la hoja de vida del licenciado Armando Cáceres. Armando Cáceres es licenciado químico biólogo por la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En su vida profesional se ha desempeñado en diversas funciones: fundador, director y asesor del Centro Mesoamericano de Estudios sobre Tecnología Apropiada, CEMAT. También fundó y presidió la Comisión Nacional para el Aprovechamiento de las Plantas Medicinales, de la cual fue director. Ha impartido cátedra en la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En el campo de las plantas medicinales, ha coordinado la Red Iberoamericana de Productos Fitofarmacéuticos, así como el Laboratorio y Droguería de Productos Farmaya, del cual es su fundador. Bienvenido, Armando. Lo dejo en el uso de la palabra. Muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, el día de hoy voy a tener el gusto de hacer esta presentación a la que fui invitado hace 3 semanas en la segunda Cumbre Mundial de Medicina Integradora, que entraron a la red más de 30,000 personas a escuchar mi presentación de todo el mundo. Se transmitió en 4 idiomas y ahora pues la he adaptado un poquito para esta presentación. Entonces, el Vademecum Nacional de Plantas Medicinales, vamos a ver sus antecedentes. Empezamos por ver que Centroamérica, el acceso a los medicamentos es precario e inclusive inaccesible en ciertas zonas rurales, sobre todo cuando se impone un sistema alopático hegemónico basado en patentes y negocios de políticos y empresas transnacionales. Por tradición y accesibilidad, las plantas medicinales de la biodiversidad regional se han utilizado para satisfacer las necesidades de la población en un marco de deterioro cultural, depredación ambiental y resiliencia cultural. Si bien no ha habido una incorporación formal a los sistemas de salud, los estudios de validación han permitido complementar la ampliación de cobertura de salud pública a nivel rural. Y eso es un poco lo que nosotros hemos transmitido en el Vademecum.
En el proceso entonces de rescate, validación en Guatemala, se han conformado un equipo integrado por 3 instituciones: el Centro Mesoamericano de Estudios sobre Tecnología Apropiada, que el que nos dio cobijo los primeros 10 años, la Universidad de San Carlos en los últimos 20 años y Pharmaya también en los últimos 20 años. Y estas son las 5 actividades fundamentales con las que hemos tenido esa posibilidad de rescate y validación de nuestra riqueza. En primer lugar, hemos realizado encuestas etnobotánicas en 12 etnias, en donde hemos detectado más de 600 especies de uso medicinal, y hasta el momento hemos publicado 10 artículos sobre esa temática y 5 manuales para las diferentes etnias. Estoy hablando de los años 70, 80, 90 del siglo pasado. La segunda actividad fue el desarrollo de cultivo y manejo de plantas nativas. Se caracterizó agronómicamente unas 30 especies en colaboración con la Facultad de Agronomía. Se realizaron 6 talleres de capacitación a nivel internacional en toda la América Latina, especializado en el cultivo, y hemos publicado 3 libros sobre la agricultura de plantas medicinales. Los 3 libros, 2 editados en Colombia y 1 editado en Costa Rica. La tercera actividad fue la validación, tanto in vitro como in vivo y clínica, de plantas nativas. Hemos realizado más de 200 trabajos de investigación y tesis. Tenemos más de 50 artículos en revistas internacionales publicados y he sido asesor más de 200 tesis, las cuales se reflejan en el Vademecum que vamos a hablar el día de hoy. La cuarta actividad es la transformación y producción de fitoterápicos, el apoyo a 10 empresas, a 40 formularios, que son la forma rural de producir productos naturales, y más de 100 productos, desde plantas individuales hasta complejos productos fitoterápicos. Eso nos permitió ser el coordinador de la Red Iberoamericana de Productos Fitoterápicos por 10 años, de toda la América Latina, y me tocó colaborar en todos los países de la América Latina en conformar sus programas nacionales de plantas medicinales durante 10 años. Y por último, pues la capacitación en fitoterapia basada en evidencia. Hemos capacitado más de 400 personas entre diplomados, licenciados y la maestría en plantas medicinales, que está actualmente en su 8ª promoción. Hemos realizado más de 300 eventos nacionales y más de 50 eventos internacionales de capacitación en el tema de las plantas medicinales. Entonces, el instrumento con el que hemos hecho todo este trabajo es el Vademecum, al que me referiré el día de hoy. Las actividades iniciales empiezan en 1977 en el Centro Mesoamericano de Estudios sobre Tecnología Apropiada, que inicia diversos procesos de rescate, validación, cultivo y uso de plantas medicinales en el área rural de Guatemala. En ese momento, la Universidad de San Carlos consideraba que era una actividad irrelevante para la universidad. Afortunadamente, con el tiempo sí se incorporó formalmente. Con esta información del primer trabajo, se editan 2 series de fichas populares sobre plantas medicinales para devolver la información validada a la población y promover su uso en la atención primaria de salud. Se logran 3 reimpresiones de estas fichas que han permitido capacitar a personal rural en el uso de las plantas medicinales, más de 500 personas entrenadas en el uso de plantas medicinales en este esquema. Las actividades intermedias correspondieron durante 1993-95, ya que a partir del 90 la universidad se incorpora formalmente a este tema. La Universidad de San Carlos contribuye mediante el año sabático de su servidor, que la hice la mitad en la Universidad de Kitasato en Tokio y la mitad en la Universidad de Barcelona en España,
y revisando la literatura para elaborar un primer documento que contiene 120 monografías y que se llama el Manual Plantas de Uso Medicinal en Guatemala. En 1996 es revisado e impreso por la editorial universitaria y durante 97-2000 se realizan otras 2 reimpresiones, 6,000 ejemplares, y se difunde ampliamente entre estudiantes, investigadores y profesionales de la salud a nivel continental. Al 17 de agosto del 2021, tiene 471 citaciones en Google Scholar Citation. Debo decir que es el instrumento escrito guatemalteco más citado según Google Scholar Citation a nivel mundial. Las actividades actuales. El término vademecum es usado desde 1629 como libro de poco volumen y de fácil manejo para consulta inmediata de nociones e informaciones fundamentales. Esto es textualmente lo que dice el diccionario de la Academia Española de la Lengua. Entonces, en el 2000, la Comisión Nacional de Plantas Medicinales solicita que se transforme esta obra en el Vademecum Nacional de Plantas Medicinales, para que no sea una obra de un autor, sino sea una obra con aval institucional. Se hacen las actualizaciones del caso, se escogen las especies con mayor evidencia e interés en el país y se recibe el apoyo técnico de 10 especialistas. Se somete a un comité de revisores de 7 especialistas en plantas medicinales, quienes hacen la revisión y edición. En el 2006 se imprime la primera versión con el aval del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Pueden ustedes ver ahí la primera edición. Y es reconocido como un logro de los 10 años en los acuerdos de paz, en el que el señor presidente de la República en ese entonces, el licenciado Portillo, lo recibe como un logro de los acuerdos de paz que proponen el uso de las plantas medicinales a nivel nacional. ¿Cuáles son las características de ese libro? La misión es ser el documento oficial para la integración estratégica de las plantas medicinales en los recursos terapéuticos en atención primaria de salud. Es una ya el Vademecum contiene 101 monografías, 319 páginas, 712 referencias, de las cuales 42 plantas son nativas, 48 introducidas y 11 son importadas. Es una referencia en el Sistema de Salud Pública Nacional, está autorizado como sistema oficial y en los estudios de capacitación y universitarios a nivel de pregrado y posgrado. Es un documento regulatorio oficial aceptado en la Unión Aduanera Centroamericana, Brasil y Colombia, que permite que la información del Vademecum es válida para el registro de medicamentos en los 5 países de la Unión Aduanera, Brasil y Colombia. Se han realizado 2 reimpresiones, en total de las 3, 6,000 copias. Estas ya fueron en la editorial universitaria. Y en Google Scholar Citation, al día 17 de agosto, tiene 91 citas a nivel mundial. Desde el 2013 se trabaja en una versión centroamericana. La misión de esta versión, que está en ciernes, es ser el documento oficial para la integración estratégica de las plantas medicinales y alimentarias en los recursos terapéuticos de los 8 países de la región centroamericana para la atención de la salud y la seguridad alimentaria. Está diseñado con 150 monografías, 520 páginas y 1,200 referencias. 70 son nativas, 60 introducidas y 20 importadas. Y será, pues esperamos cuando salga, una referencia en el sistema de salud pública y en los estudios universitarios y científicos en apoyo de la Unión Aduanera y los países que la adopten.
Se ha solicitado apoyo financiero a más de 10 instancias nacionales, internacionales y multilaterales que han mostrado interés, pero a la fecha no se ha recibido ningún apoyo. Inclusive se logró que el Seguro Social estuviera dispuesto a financiar y el representante de la San Carlos consideró que no era prioritario para el país y por eso se abandonó. Y entonces este es el momento en el que el proyecto está planteado, pero no tenemos el financiamiento para poder hacer la versión centroamericana. El objetivo de este nuevo documento entonces sería utilizar la biodiversidad disponible en la región para suplir medicamentos y alimentos a la población centroamericana en forma eficiente, segura, sostenible y soberana. Preparar un vademecum es el primer objetivo, que sirva de instrumento para regular y capacitar a los trabajadores de salud en el uso adecuado de especies vegetales, medicinales y alimentarias, con utilidad basada en la evidencia, seguras, disponibles y de uso popular en la región. El proyecto pretende capacitar 8 grupos de capacitadores y 8 de profesionales en cada país de Centroamérica para utilizar con eficacia y seguridad las especies vegetales. Debo informar a todos que en el proyecto centroamericano se incluye Belice, Panamá y República Dominicana, y que hemos tenido ya el aval del CESUCA para este proyecto y hemos tenido conversaciones con el Parlacén, con SICA, con todas las instancias posibles. Todos dicen qué bonito, pero nadie da nada. Fortalecer huertos mixtos en la región que sirvan de referencia y capacitación, así como para diseminar estas especies útiles. Y por último, establecer redes nacionales y un sistema regional de apoyo que dé seguimiento a las actividades realizadas. Para el Ministerio de Salud Pública, que sería su avalador principal, el objetivo sería preparar el recurso humano de catedráticos, médicos y especialistas con experiencia de más de 5 años para capacitar a profesionales, terapeutas, enfermeras y trabajadores de salud de acuerdo a perfiles específicos. Contribuir a articular y tecnificar la medicina integradora que fortalezca el sistema de salud nacional. Servir de instrumento para la inducción del personal de nuevo ingreso y actualización de los que ya laboran en el ministerio. Capacitar en forma continua y actualizada en fitoterapia en el marco de medicina integradora para intercambiar procedimientos que faciliten y aporten metodologías alternativas accesibles. Y por último, facilitar la atención primaria de salud de acuerdo a la biodiversidad disponible en las localidades donde se encuentra el centro de salud u hospital. El contenido de esta propuesta en ciernes es pues una portada con su carátula, el contenido general, la presentación que sería por el Ministerio de Salud Pública y el rector de la universidad como las versiones anteriores, un comité de apoyo técnico y de revisores, abreviaturas de acrónimos, introducción, aspectos regulatorios, las formas de preparación fitoterápica, las monografías, que serían 120 monografías, los glosarios, referencias totales, el índice de especies, el índice de acciones farmacológicas, el índice de indicaciones y el índice de laboratorios en Centroamérica que tienen productos, así como los productos en Centroamérica de productos naturales. Y el contenido de cada una de las monografías contendría el nombre popular y los otros nombres en la región, el nombre científico, las sinonimias si las hubiere, las partes usadas, la descripción botánica, el origen y hábitat, la distribución, la obtención, la historia de uso, los usos y propiedades, la farmacología preclínica in vitro e in vivo, la evidencia clínica, la toxicología, la composición química y sustancias activas, las contribuciones e interacciones, las contraindicaciones e interacciones, la precaución y reacciones adversas que podría tener, las indicaciones terapéuticas y alimenticias, la presentación y posología y las referencias específicas. En conclusión, la medicina oficial o alopática atiende de 20 a 40% de la población mundial, lo que quiere decir que del 60 al 80% de la población
atiende su salud con terapias tradicionales, alternativas o complementarias. Debo decirles que en la actual pandemia acabo de revisar en artículos del 2021 en 3 países. No, esto fue acá de la doctora. ¿Me están interrumpiendo? Perdón. Entonces, la alternativa, pues, los estudios en el COVID demuestran que el 50% de la población mundial optó por terapias alternativas de acupuntura, fitoterapia, etcétera, probióticos, apiterapia en el manejo de la pandemia de COVID, lo cual indica que la mitad de la población confía más en estos medicamentos que en los medicamentos oficiales. En Centroamérica se ha hecho muy poco en lo político y académico para tener una posición integradora que facilite la articulación, capacitación y aplicación de la medicina tradicional, complementaria y alternativa hacia una medicina integradora que es el movimiento mundial de todas las ciencias médicas, integrar todas las formas de curar para dejar de depender exclusivamente de medicinas de patente y cirugía. Se estimula a facultades de la salud a cambiar los paradigmas y abrir la mentalidad de los profesionales para un ejercicio más holístico. Las plantas medicinales, como una de las principales opciones terapéuticas disponibles, debe integrarse para una atención de salud consecuente e incluyente a nivel público y privado. El Vademecum Nacional fortalece el uso eficaz y seguro y de calidad de las plantas medicinales y de los productos derivados. Con eso, pues he pretendido hacer una revisión muy rápida del Vademecum, lo que representa, y informarles que seguimos trabajando en poder elaborar la nueva versión a nivel centroamericano, pero si no se consiguiera ese apoyo financiero, pues haríamos una cuarta reimpresión del Vademecum actual en vista de que pues, está por terminarse. No sé si este ruido es para que me calle o es gente que no se fija. Entonces, con eso pues me da mucho gusto, siendo medalla universitaria de la Universidad de San Carlos y jubilado de ella, me da mucho gusto y mucho honor haber aportado en los 40 años de trabajo en la universidad una obra que en este momento tiene repercusión a nivel continental y que pone en alto el nombre de la Universidad de San Carlos, esperando lograr el financiamiento para hacer la versión centroamericana y poder tener pues algo nuevo, actualizado, que sea útil para todos. Muchas gracias, estoy aquí para lo que decidan los organizadores. Mucho gusto. Gracias, Armando, por esta exposición. Antes de dar la palabra al público, pues tenemos un tiempo para que amplíe algunos aspectos relacionados con el libro y con la exposición que ha hecho. Con mucho gusto. ¿Qué antecedentes podría mencionarnos, Armando? ¿Qué libros son los que le han servido como fundamento o le han servido más de base sobre los cuales se ha apoyado para realizar esta investigación y editar este libro? Bueno, realmente, como expliqué, la primera versión, que son tres ediciones hechas en la editorial universitaria, se hizo un acopio cuando se llamó Plantas de Uso Medicinal en Guatemala, se hizo un acopio y luego se actualizó ese acopio y en este momento, pues, en el caso de las plantas medicinales, la fuente informática son nuestros trabajos de investigación, cerca de 80 publicaciones en revistas internacionales de trabajos de validación de plantas medicinales, las farmacopeas, de todas las que hay, y los Vademecum. Debo decir que a nivel centroamericano,
guatemalteco fue el primer vademecum, hubo uno en Venezuela que ya no se continuó, y actualmente pues ya a partir de esto hay vademecum similares o bien farmacopeas en prácticamente todos los países de la América Latina. Entonces, tal vez respondiendo a su pregunta, lo más importante es que toda aseveración que contiene el vademecum está basada en evidencia preclínica o clínica publicada en alguna revista internacional especializada o en algún libro especializado. Sí, yo le hacía esta pregunta pensando en algunas referencias que, por ejemplo, Fuentes y Guzmán, por ejemplo, hace en la Recordación Florida de plantas medicinales y otros autores, cronistas, que de alguna manera pues también rescatan algunos hechos o datos históricos relacionados con plantas medicinales en el área centroamericana. Pero definitivamente esto no tiene ninguna, es decir, es algo popular, ¿no? Pero no tiene la base científica que usted ha tomado en cuenta para desarrollarlo o plantear su investigación. Sí, todas las monografías tienen un acápite que es la historia, y ahí sale Fuentes y Guzmán, o Hernández, o Mociño, quien la haya citado por primera vez en la parte histórica. El problema que a veces existe con los historiadores es que tienen el nombre popular, y el nombre popular pues no nos lleva a nada, porque hay plantas que un nombre popular puede representar 30 o 40 diferentes plantas medicinales. Entonces, pero sí se ha hecho una extrapolación, viendo los dibujos. Hemos trabajado mucho tiempo en colaboración con los grupos mexicanos que han validado lo que está en los trabajos iniciales de lo que le llaman los protomédicos que vinieron a la América, Hernández sobre todo, y hemos tratado de poner los nombres científicos a esas plantas de nombres populares de Fuentes y Guzmán y los demás. Pero siempre hay un pequeño acápite de la historia para mencionar en qué momento es, si es histórica, si es nuestra, o bien si es asiática o es europea, pues la fuente principal, generalmente Pío Fonquer, que fue el primer libro de plantas medicinales del siglo XII-XIII en Europa. Sí, como todo libro y toda investigación científica, ¿no? Aunque sea un libro, una propuesta en el área de las ciencias puras, entre comillas, ¿no? Tiene siempre un contexto y una incidencia política, social y política. En relación a su investigación, Armando, ¿cuáles han sido los principales obstáculos políticos de farmacéuticas o de instituciones que ha tenido? Bueno, el libro en sí no ha tenido mayores obstáculos. Digamos, en la versión actual, pues el obstáculo que tenemos es que yo necesito 5 o 6 profesionales que me ayuden a revisar los 1500 artículos que queremos poner en un documento, y no ha habido financiamiento. Pero sí, su pregunta se presta mucho para decirle que las plantas medicinales en sí tienen una fuerte oposición a nivel de farmacéuticas, inclusive a nivel de nuestra misma Universidad de San Carlos. Nuestra Facultad de Ciencias Médicas no tiene un curso de fitoterapia. Debo decirles que de las universidades americanas, por ejemplo, de los Estados Unidos, el 90% de las facultades de medicina tienen un curso de medicina integradora, que incluye la medicina tradicional, complementaria, alternativa, donde están las plantas medicinales. Nuestra facultad apenas tiene 1 o 2 clases de algún profesor, pero no existe un curso formal para que el médico se enfrente a esas formas de curar milenarias. Entonces, digo que se refugian en su ignorancia al menospreciar toda esa información, nuestra o extranjera. Pero
Por eso hablamos de un vademecum que sus usos están basados en evidencia científica. Entonces, pero como no lo estudiaron, entonces hay esa oposición. A nivel del ministerio, no es que haya una oposición, si hay permiso para uso en la atención primaria de salud, pero no se usa en el nivel hospitalario. Si uno va a un hospital en la ciudad, lo van a tratar exclusivamente con medicina alopática. En algunos hospitales sí ya se está tratando con medicina integradora o medicina tradicional. El caso del parto, que ya hay hospitales públicos que aceptan el parto vertical, que es como nace la mayoría en el mundo, versus el parto horizontal, que es un parto relativamente nuevo, tiene 100 años, versus el otro que tiene 10,000 años. Igual las plantas medicinales. El día de ayer había tenido una discusión con nutricionistas respecto a la canela y la diabetes. La canela, hay más de 15 artículos científicos que demuestran que baja el azúcar, que mejora los síntomas, que quita la resistencia a la insulina. Tiene 5 mecanismos de acción sobre la canela. Pero como ellos nunca lo estudiaron, consideran que la canela es uso popular para la diabetes. Sin embargo, hay ensayos clínicos de todo el mundo que demuestran que sí es útil en el manejo de la diabetes. Y así nos podemos ir. El caso de la pandemia, la hoja de guayaba y la hoja de eucalipto han demostrado que inhibe el SARS-CoV-2 por 3 mecanismos diferentes. Sin embargo, como no se ha estudiado, oficialmente no le dan a eso como tratamiento a uno, sino que le siguen dando los que son de comercio abierto, con patente o sin patente, pero de comercio. Entonces, tal vez no hay una oposición abierta que nos saquen a uno del juego. Nadie dice que está mal, pero nadie actúa defendiendo esa sabiduría de nuestros antepasados y que está menospreciada. Y nuestra labor en el vademecum es levantar eso, demostrar que mucho de la sabiduría de nuestros antepasados tiene validez al día de hoy. Y hay evidencia científica de que vale. Hay otros que no, debo reconocerlo. Hay quienes me dicen, ¿por qué no está tal planta? La chilca, por ejemplo, ¿por qué no está en el libro? A pesar de que la chilca es muy usada, porque no hay ninguna evidencia clínica de que la chilca tenga alguna propiedad farmacéutica particular. ¿Por qué? Porque su uso es más espiritual, más para la limpia, para una serie de procesos ideológicos, digamos, que no hay evidencia científica. Entonces, por eso no está en mi libro. Las que están en el libro es porque hay evidencia científica de que sí sirven para eso. Sí, es un trabajo también de construcción o desmitificación que en el ámbito científico se tiene que realizar también, porque en las academias científicas, en el ámbito científico, hay bastantes prejuicios en relación a medicamentos o procedimientos populares, porque se considera, y de alguna manera tienen alguna razón, ¿no? Que hay mucha charlatanería también. Pero un libro como este, pues indudablemente coadyuva a deconstruir también esos prejuicios en el ámbito científico. ¿Qué tanto hace falta por rescatar a nivel de plantas medicinales en Guatemala? Bueno, es una pregunta interesante. 12 etnias yo las he trabajado a profundidad. Y unas 2 o 3 etnias que yo no he trabajado han sido trabajadas por expertos internacionales. Eso quiere decir que tenemos unas 15 etnias de Guatemala, ya se conoce su flora medicinal. Nos falta conocer la flora medicinal de otras 7, 8 etnias. Pero yo podría decir que el 90-95% de las plantas detectadas en encuestas botánicas no necesariamente han sido validadas, pero ya se ha puesto de manifiesto
que se usan para una patología particular. Nosotros hicimos una evaluación. En Guatemala hay 650 plantas usadas como medicina, pero después de 40 años de trabajar en la San Carlos, más de 200 tesis, logramos validar apenas 200 plantas. Entonces nos quedan otras 400 plantas por estudiar. Pero ya estoy jubilado, ya no me dedico tanto a eso, me dedico más a validar productos terminados para acceso directo por la población. Ya no tengo acceso a los laboratorios, a los tesistas, a toda la infraestructura que tuve durante 40 años que me permitía investigar a profundidad cada una de esas plantas. Entonces, aprovechando la pregunta ahí de maestro Torres, pues dejar en el ambiente que hay que seguir en la tarea y hay que seguir con las plantas que no están en el Vademecum, pero que sí son de uso, demostrar. Si tienen la validez, pues seguirlas estudiando a nivel in vitro, in vivo, clínico, fitoquímico, para decir si tiene validez, si la podemos usar. Pero por lo menos sí le puedo garantizar que las 50 plantas nativas de más uso nacional están validadas. ¿Y cuáles son esas plantas, Armando? Las Bueno, más bueno, potenciales. mire, yo tengo un par de publicaciones sobre eso en varias revistas. Nos salieron unas 15 que son las de más relevancia. Mencionarlas rápidamente porque el tiempo no lo permite. Por ejemplo, todos dirán el pericón para el dolor de estómago. Sí, es cierto, pericón para el dolor de estómago, pero no había evidencia. Antes de los 70 no había evidencia científica clínica. Ahora ya hay. Por ejemplo, la evidencia nacional e internacional de la calahuala, la preferencia nacional e internacional de la guayaba. La guayaba en este momento se está luciendo con el manejo de la pandemia y es una planta mesoamericana. Importante decir que no digo Guatemala porque la mitad de la frontera de Guatemala con México es una línea recta. Esas fronteras no existen, son hechas por el hombre. La otra mitad es un río, el Usumacinta. Entonces, esas sí son más naturales. Entonces, yo prefiero hablar de las plantas nativas de Mesoamérica, porque no hay una frontera real. Les decía, entre las que están pues validadas, el caso del píper, de un píper para manejo de la menopausia, por ejemplo, muy interesante, un estudio que hicimos con la Universidad de Chicago con las mujeres quechí del área fluvial de ríos y lagos quechí. Detectamos las plantas usadas para menopausia y de esas la que más usan, que es este Piper hispidum o cordoncillo, resulta que tiene dos mecanismos importantísimos para mimificar la acción de los estrógenos en los receptores estrogénicos y por consiguiente tener un efecto muy positivo en mejorar la sintomatología de la menopausia. En este momento en Laboratorios Pharmaya estamos en la fase final del ensayo clínico de un producto que no tardará en salir al mercado basado en esta planta y otras plantas de uso internacional para el manejo de la menopausia. Digamos, otras de las plantas que hemos hecho sonar a nivel continental es la zarzaparrilla, que hay muchas zarzaparrillas, pero la guatemalteca es la Smilax dominguensis. Tenemos varias publicaciones nacionales e internacionales en el manejo de procesos inflamatorios, en el manejo de algunas afecciones urinarias. El caso, así pues podemos seguir hablando de muchas otras plantas que se ha demostrado sus propiedades basadas en el uso tradicional, en el uso popular. Por ejemplo, el sanalotodo, otra planta usada para afecciones respiratorias. Nosotros hemos publicado su actividad antibiótica, su actividad antiinflamatoria para el manejo de la infección respiratoria. En el caso del macuy, para el manejo de la vaginitis por Candida albicans,
nos valió el Premio Latinoamericano de Ginecobstetricia, los óvulos de Macuy para el manejo de la candidiasis vaginal, el caso de la Jatropha curcas, el piñón, para el manejo del herpes, sobre todo, no tanto del herpes, sino de las verrugas. Esa nos valió el Premio Centroamericano Nestlé de Pediatría, el trabajo en niños para quemar las verrugas con la savia de esta planta. Y así podríamos seguir hablando de muchas otras plantas nativas que las hemos puesto en el mercado internacional, no en el mercado, perdón, sino en el mundo internacional al publicar en revistas internacionales estos hallazgos, y eso las hace que las pongan en práctica en otros países donde las tienen. Por ejemplo, otro de nuestros hallazgos. Por favor, Beatriz. En el caso de la hoja del achote, por ejemplo, nosotros encontramos que tiene actividad contra gonorrea la hoja del achote. Y en el uso popular se usa a veces esa hoja, y resulta que sí hay potente actividad contra Neisseria gonorrea. Aquí nunca se desarrolló ningún producto. Estando en el Perú, dando una conferencia, hablaron de un producto para la gonorrea a base de hoja de achote. Y entonces yo les pregunté, ¿es de uso tradicional en el Perú? No. Entonces, ¿por qué lo dicen? Por una publicación de un tal Cáceres de Guatemala. Y ya tenemos un producto en el mercado para el manejo de la enfermedad. Entonces, así podríamos seguir platicando, pero no tengo aquí a la mano para ir en detalle. Hoy era más el vademecum, pero tal vez la conclusión más importante para tu pregunta es que lo que está en el vademecum está basado en evidencia. Eso es lo más importante. Y algunas plantas que tendríamos que descartar porque más son como distractores o chantajes populares aplicadas a la salud. ¿Cuáles se podrían descartar? Bueno, realmente hay algunas que están en mi primera versión, por ejemplo, el vuélvete loco. Está en la primera versión, pero no está en el vademecum. ¿Por qué? Porque aunque tiene ciertas propiedades médicas, tiene toxicidad. Entonces, el rango entre la dosis tóxica y la dosis medicinal es tan cercano que no vale la pena promoverlo. Entonces, esa es uno. Y así hay varias que es por su toxicidad que no se recomienda. El toloache, por ejemplo, bueno, también que es parecido al sanalotodo, las brugmancias, que son se me da el nombre ahorita, pero que son plantas que tienen propiedades, sobre todo sedantes, pero que sus sustancias tóxicas las hacen de difícil manejo. Y tenía el caso de la chilca, es el prototipo de lo que tú dices, muy usada, pero no se ha demostrado ninguna propiedad particular en la chilca. Para la limpieza del espíritu, de malos espíritus, tal vez sí, pero ese modelo farmacológico no lo tenemos para demostrar malos espíritus, ¿verdad? Pero, sin embargo, fíjate, ya que hace la pregunta, en Guatemala los curas españoles sustituyeron la chilca por la ruda. La ruda no es nuestra, la ruda es española, para sacar malos espíritus. Y actualmente hay señoras tradicionales que creen que la ruda es de los antepasados, y no es. Esa la impusieron los españoles, porque prohibieron el uso de la chilca, pero sí permitieron el uso de la ruda, y sobrevive hasta nuestros días. Y la ruda sí tiene propiedades medicinales bien estudiadas. Está en el libro, aunque es introducida, pero es una planta introducida con potente actividad, por ejemplo, para el manejo de los problemas de la circulación de retorno, para el manejo de enfermedades circulatorias. Para una futura reimpresión o edición,
¿Qué monografías falta integrar al Vademecum? Excelente pregunta. Fíjate que el Vademecum que estamos planeando ahora ya incluye las alimentarias. Por ejemplo, tenemos la chaya, el bledo, que son muy potentes. Tengo varias publicaciones publicadas en las revistas de la universidad de la importancia del bledo, la chaya, el quilete, y un poco desmistificar eso que la gente cree que la hierbamora, macuy y quilete son lo mismo. Las tres son diferentes plantas, totalmente diferentes, diferente química. Quilete, en lengua náhuatl, quiere decir hierba que se come. Entonces, cualquier cosa puede ser quilete. Entonces, en ese libro tratamos precisamente de orientar a esas plantas nativas de un alto potencial para combatir la desnutrición en Guatemala. Incluye plantas que, por ejemplo, el noni, que aunque no es nuestra, pero se cultiva bien en Guatemala, pero es nueva en Guatemala, aclarar un poco el tema del noni, para qué sí es bueno y para qué no. Hemos incluido pues plantas, hicimos una encuesta a nivel centroamericano, qué plantas, además de las 100 que ya tiene el Vademecum, piden en cada país, y de ahí fuimos seleccionando las plantas. Por ejemplo, hay algunas plantas que no tenemos en Guatemala, como la uña de gato, pero que hay en Nicaragua, Costa Rica y Panamá, y entonces ellos pidieron que se incluya. Aquí lo que venden a uno de uña de gato no tiene nada que ver con la uña de gato, ni química ni farmacológicamente, pero la gente lo compra como uña de gato, pero aquí no crece la uña de gato. Y así podemos seguir mencionando otras plantas que hemos incluido. Algunas frutas hemos incluido en el nuevo Vademecum, algunas frutas que no estaban en el Vademecum anterior, que tienen propiedades medicinales, además de sus propiedades nutricionales. ¿Y qué valor podrías hacer, Armando, en relación a las plantas que sirven como sustento, que son plantas fundamentales, ¿no?, para la nutrición del guatemalteco medio? Estoy hablando del maíz, del frijol. Otra pregunta que me gusta responder, porque históricamente somos más hombres de amaranto, de tzetz, que hombres de maíz. Aparentemente dominamos antes el tzetz que el maíz. Y el tzetz, que es un nombre, amaranto es un nombre en Castilla, tzetz, su nombre en lengua, debería ser de las plantas a contribuir para mejorar nuestra alimentación. También otra de las plantas nuevas que tenemos es el caso del chan o chía en idiomas internacionales. Otra planta nativa de nosotros, aunque la comercializa todo el mundo ahora, pero es originaria de América, de Mesoamérica, y con una concentración muy alta de omega 3, la fuente más alta de omega 3 en el mundo vegetal. En el mundo animal es el salmón, pero el salmón es muy caro para combatir la desnutrición. La chía sí. La chía ayuda a evitar el bajo peso al nacer de los niños. La chía mejora todo el sistema cerebral. ¿Por qué? Por el omega 3. Entonces, esas son las plantas nuevas que hemos incluido, que no están en la versión original del Vademecum y que esperemos estén en el nuevo Vademecum, si es que alguien nos financia para terminarlo. Pero mientras tanto estoy como con gotitas trabajando día a día en las monografías, pero eso me va a llevar 10 años. Con un equipo podría tener la próxima versión en 6 meses. Si no, pues haremos una reimpresión, la cuarta reimpresión del actual Vademecum. Entonces, el CES, le decía, muy importante, el caso de la chía, el caso de los vegetales verde oscuro, el caso de la calabaza, el caso de la pepitoria, por ejemplo. La pepitoria es interesantísima, no solo sirve para hacer los recados, la pepitoria es excelente para el manejo de la hiperplasia benigna de la próstata, por ejemplo. Hay evidencia clínica de ello. Sin embargo, no lo usamos como pepitoria para condimento, como dulce de pepitoria, pero tiene un potencial enorme la pepitoria y la hemos menospreciado en nuestra historia. Tal vez en otra oportunidad me invitan y hablamos ya más específicamente de las plantas,
Hoy, pues, por ser el mes del libro, pues, interesa más. Bueno, yo creo que son inseparables, una cosa nos lleva a otra, ¿no? Eh, aprovechando tus palabras y tu conocimiento, dadas las circunstancias que estamos viviendo, aparte del eucalipto y la guayaba, ¿qué otra cosa puede contribuir a, a combatir este virus, ¿no? El COVID. La librería universitaria es uno de los libros más vendidos en la editorial, en la librería universitaria. Ahí la pueden buscar. Dulces sí es interesante, está en el Vademecum. Hasta la fecha no hay ninguna evidencia que tenga ventajas contra el COVID. Lo que sí es que al ser expectorante, sí ayuda a mejorar la expectoración. Pero en el caso particular de COVID es preferible mejorar la expectoración con cebolla morada, por ejemplo. Es mucho mejor. O con eucalipto. Es más efectivo. En el caso de Fila dulcis, que alguien hizo la pregunta, no tiene la potencia que quisiéramos. Fila dulcis es más para una tos seca crónica, no congestiva, como el caso del coronavirus. Para coronavirus, la mejor es el fruto de sauco y la cebolla morada. Son las que hay más evidencia clínica que fluidifica el moco y entonces permite una mejor expectoración. Creo que estamos ya en la fase de preguntas del público. Sí, así por eso respondí la que vi aquí en mi pantalla. Si hay Sí. otras, por favor, aquí estoy para atender las preguntas. Pueden preguntar a través del chat. No sé si preguntan directo, Belisario, o... Sí, directo, por favor. Y mientras, si no hay, yo leo algunas aquí del chat o del Aquí Facebook Live, por favor. Pueden levantar la manita y hacer su pregunta, por favor. Buenos días, licenciado. Quería preguntarle acerca del té de limón, si tiene algunas propiedades ¿Cómo no? Claro. para el COVID. Es una de las plantas que está en el Vademecum. El té de limón hay una revisión que ustedes pueden encontrar en la revista de la universidad, la revista Ciencia, Tecnología y Salud. Hice una revisión de las 50 plantas disponibles en Guatemala con actividad antiviral que puede servir para el manejo de COVID. En el caso particular del Cymbopogon citratus o té de limón, sí tiene actividad antiviral, sobre todo contra virus de influenza y contra algunos otros virus, pero no contra COVID. O sea, SARS-CoV-2 no se ha demostrado actividad, pero lo que sí es que es un excelente, ayuda también a expectorar y sobre todo baja la fiebre. Entonces, sí es una planta que podemos ponerla en una decocción junto con la hoja de guayaba, que sí tiene actividad contra COVID, o la hoja de eucalipto, que también la tiene, podemos ponerle el té de limón que nos va a ayudar a sudar mejor y por consiguiente a bajar la fiebre. Pero específicamente para COVID no está entre las que tienen propiedades. Amanda, que fue la que preguntó. ¿Alguien más? Una recomendación importante en el caso del té de limón es que mucha gente la cose. No hay que cocer el té de limón porque entonces el aceite esencial se queda en la cocina y no se lo toma uno. Hay que apagarla como té, no cocerla. Mientras alguien levanta la mano, maestro licenciado Cáceres, en Facebook Live pregunta Diana Lucrecia Rosales Hernández. ¿Existe algún estudio, documento o publicación en donde se describa la interacción entre los medicamentos químicos y las plantas medicinales? ¿El Vademecum menciona algo al respecto? Sí. El Vademecum anterior, digamos el que está actualmente en circulación, tiene interacción en algunas. En el nuevo sí hay un acápite específico de interacciones, porque eso es algo nuevo. Pero sí, cuando hay interacción se hace ver las interacciones. Ahí preguntaba alguien sobre el chipilín. El chipilín no está en la primera versión, pero sí está incluido en la segunda versión como soporífero y como una excelente fuente de hierro. En el chat también dice, buenos días, Cris Obando. ¿Serían tan amables de dar las fuentes de información de las plantas nativas de Guatemala
excelente información. Es un poco relacionado, también Ana Isabel García dice, buenas tardes, con una pregunta. En estos proyectos, ¿se les confiere a las comunidades o a las personas que brindan la información algún tipo de derecho de autor o beneficios monetarios o no, por ser la fuente de información sobre las plantas? Siguiendo un poco en línea lo de la protección de recursos genéticos al momento de la idea de desarrollar productos, cuando la planta y el tratamiento contemplado es algo nuevo y estudiar y analizarse en caso de un resultado positivo y no sean plantas de índole de uso general común. Respecto a las fuentes de información, cada una de las encuestas ha sido publicada en diferentes fuentes. Hay muchas fuentes. Cuando si revisan el Vademecum, pueden encontrar la fuente específica. Por ejemplo, se me viene a la mente el caso de la población garífona, que hicimos un estudio de la población garífona o la población quechí, están publicados en revistas internacionales. Ahora, respecto a los beneficios, la secuencia que se ha seguido ha sido a través primero de las encuestas etnobotánicas. En las encuestas etnobotánicas se pide permiso para publicar los resultados y se hacen públicos los resultados. Al hacerse públicos los resultados, entonces empiezan primero las investigaciones in silico, que son en computadora, las investigaciones in vitro, las investigaciones in vivo, luego ya se generan mejores productos, se hace investigación clínica. Entonces, durante ese proceso, algunos datos, los datos que son exclusivamente de una comunidad, sí se busca con la comunidad que tenga propiedad. Cuando es de uso común, del denominador común, que en una encuesta etnobotánica 15 personas dijeron que usan el pericón para el dolor de estómago, entonces ahí no hay ningún derecho de autor. Simplemente se consolida la información que tanto para los sutujiles como para los cachiqueles, el uso del pericón o taguetes lúcida para el dolor de estómago, ese es su uso. Entonces ahí ningún pueblo puede reclamar, aunque la abuelita lo use para el dolor de estómago, no hay ninguna propiedad intelectual. La propiedad intelectual proviene cuando es una encuesta muy específica, en algo muy particular. En ese caso nosotros preferimos no entrar en esos campos, sino en los que son de dominio público, para poder realmente desarrollar medicamentos que beneficien a toda la sociedad a partir de información de dominio público. Le leo otras dos preguntas. Por favor, ustedes mandan. Muy bien. De Moisés Alberto Pérez Cabrera dice, el romero, Salvia rosmarinus, ¿es útil para infecciones urinarias? ¿Alguna planta que sea útil para ello? Luego, Jacqueline Achtung. Respondo a esa. Muy bien. Primero. Sí, el romero no sirve para infección urinaria porque el romero es de excreción respiratoria. Por eso cuando uno toma romero o eucalipto, 1 o 2 horas después sigue sintiendo el olor porque lo excreta por vía respiratoria. Entonces no es útil para el manejo de infección urinaria. Para el manejo de infección urinaria es mejor usar la cola de caballo, el llantén, que sí tienen una excreción urinaria. Entonces, pero para el manejo de la infección urinaria, el mejor tratamiento es el cranberry o el arándano rojo, que tiene un mecanismo de acción muy potente de inhibición de las fimbrias de las bacterias e impide que se mantenga una infección urinaria. Hay muchas plantas para infección urinaria. Nosotros tenemos una publicación de las plantas urinarias para infecciones urinarias en Guatemala, publicada internacionalmente, y pues pueden consultarla. En el Vademecum está la referencia y pueden consultarla. Pero el romero sí no. Romero es de excreción respiratoria. Jacqueline Achtung escribe, ¿la chalupa entraría en las plantas de descarte por su alta toxicidad? No conozco cuál es la chalupa. Chalchupa sí, pero chalupa no la conozco.
Perdón, leí mal, es chalchupa. Sí, la chalchupa está en discusión si entra o no. Bueno, lo que pasa es que chalchupa sí ya está para la hipertensión. La chalchupa es hermana de la principal fuente de drogas para la hipertensión, que es una chalchupa hindú. Esta es la chalchupa guatemalteca, sí tiene evidencia de uso para hipertensión, pero como no se puede usar dosis muy altas, se prefiere usar en combinación con otras plantas que también bajan la presión, como por ejemplo la rosa de Jamaica, que es introducida de África, pero en Guatemala es de uso muy común. Ahí sí se puede combinar con la chalchupa y, por ejemplo, con el toronjil, y entonces sí ya se logra una buena mezcla y, más saludable, más efectiva y con menos posibilidad de toxicidad. Joel Juárez pregunta sobre COVID, plantas, pero creo que ya se contestó. Luego, Michelle Velázquez dice, ¿hay alguna cantidad específica de cada una de las plantas para que tengan el efecto terapéutico deseado? Por ejemplo, ¿cuántas hojas de estas plantas medicinales debemos usar para una taza? Sí, el uso del órgano como tal es un error. No, aunque sea la tradición, no es bueno. ¿Por qué? Porque imagínense la hoja de tomillo o bien la hoja de banano. Entonces, lo correcto es usar o gramos o cucharadas. Entonces, el dato popular más aceptado y más eficiente es una cucharada de la planta seca, gruesamente molida por taza de agua. Ahí más o menos estamos teniendo la dosis óptima de la mayoría de medicamentos naturales. En algunos casos se puede usar más, en algunos se usa menos. Por ejemplo, el caso de las tres puntas que está en el Vademecum, que es muy amarga, nadie se tomaría una cucharada. Entonces se tomaría media cucharada y se mezcla con algo, por ejemplo, para el manejo de diabetes que alguien preguntó, la tres puntas puede ayudar al manejo de diabetes, pero combinarla, por ejemplo, con canela, que le da mejor sabor y mejora. Respondo las dos preguntas de una vez, ¿verdad? Canela o el caso de la moringa, que está de moda actualmente, también ayuda a manejar el azúcar en pacientes diabéticos. Hay muchas otras plantas antidiabéticas. El guarumo, por ejemplo, que está en el Vademecum también, excelente para bajar el azúcar. Y hay otras. Habría que ver si el problema es una diabetes juvenil, si es una diabetes del adulto, si es por resistencia a la insulina o por mala dieta, etcétera. No es de recetar telefónicamente, hay que ver con más atención el caso de cada paciente diabético para optimizar su manejo de diabetes. Pero sí hay buenos tratamientos naturales, tal vez la reina de todas es la canela. Bueno, como ya estamos sobre el tiempo, Armando, no queremos robarte ya tu tan valioso tiempo para que termines la próxima edición del Vademecum. Por este medio, quiero agradecer nuevamente tu presencia, Armando Cáceres, también el apoyo logístico de Belisario Reynoso por parte de Biblioteca Central, también de Yolanda Santizo por parte de Biblioteca Central y de Roberto Cifuentes por parte de Editorial Universitaria. Y instarlos a que compren el libro que está aquí, lo tengo acá, lo pueden adquirir en la eh, librería de la Universidad de San Carlos. Pues el precio no lo tengo acá, pero es una edición pues de la universidad y por lo tanto es una edición con un precio. 150, maestro. ¿Cuánto, Roberto? 150. 150 quetzales. Es un libro pues bastante voluminoso, pero dejémoslo lo voluminoso, lo interesante y lo útil que es el libro El Vademecum de plantas nacional de plantas medicinales. Perdonen, solo hay unas tres preguntas más, tal vez en Bueno, forma breve, que no en las forma, había leído porque llegaron de último. A ver, sí, Dice Cris Obando, ¿podría ampliar la función de la planta de calahuala?
ya que hay personas que la han usado para contrarrestar COVID-19 y si les ha funcionado, y sí les ha funcionado. La otra pregunta dice, ¿alguna planta recomendable para regular el azúcar en la sangre? Y la última, bueno, creo que es una conferencia muy enriquecedora. ¿Se pueden llegar a utilizar las plantas secas ya molidas para el alivio de dolores musculares, por ejemplo, en forma de compresas solamente? Bueno, respecto a la calahuala es un inmunomodulador. Esta es su primer función, fue por lo que más se usó inicialmente para manejo de artritis reumatoide, por ejemplo. Eh, y como antiinflamatorio sí está entre las plantas que puede ayudar a manejar el estado multisistémico del COVID en sus fases terminales. En las fases pues, más severas sí puede ayudar la calahuala precisamente porque es un inmunomodulador. Sin embargo, en este momento la calahuala, que como decía, lo más importante es inmunomodulador, también un poco tiene actividad diurética. En este momento, lo más importante de la calahuala y por lo que más se está vendiendo en Europa es porque es un protector solar. Aquí no tenemos productos, pero en Europa hay productos de protección solar de plantas importadas de Honduras y Guatemala, que son los proveedores de calahuala para Europa. Y hay el Fernblock, que es un nombre, es un producto español y alemán, es uno de los mejores productos naturales para evitar la insolación, para prevenir la quemadura por el sol. Eso es lo más nuevo de la calahuala, pero su principal actividad es inmunomodulador y sí puede usarse para mejorar estados complicados de COVID. La otra pregunta de la diabetes ya la había empezado a responder, solo pues repasar rápidamente de las nativas, 3 puntas, el timboco, esta es el más importante, aunque es un poco amargo, el guarumo, la canela sería la principal, pero como no se puede tomar mucha canela, entonces se pone canela con otras hierbas, pero la canela es de las que mejor ayuda a mejorar al paciente diabético, con más evidencia clínica. Si no hay otra pregunta, porque yo tengo otra conferencia dentro de 5 minutos, tengo que salirme de todas maneras. Bueno, finalizamos entonces dando nuevamente las gracias por la presencia aquí del licenciado Armando Cáceres. En nombre de la Tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala, pasen una muy buena tarde. Gracias a todos. Muchas gracias. Feliz tarde a todos. Igual. Y crean en las plantas medicinales que tienen 10,000 años de uso y las químicas, por muy buena que sea, tienen apenas 100 años de uso.